Nexos más uno, como plataforma, justamente es una plataforma que busca catalizar la acción climática empresarial y el desarrollo sostenible. Y es por eso que, en alianza con el proyecto DecarBoost, estamos realizando una serie de sesiones durante el año sobre finanzas sostenibles. Más adelante, durante la sesión, estaremos compartiendo con ustedes este calendario. Quería aprovechar a contarles que el proyecto DecarBoost es patrocinado por la Iniciativa Climática Internacional ICI y es financiada por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear del gobierno alemán. Quisiera contarles también que este proyecto, a lo largo de sus 3 años de implementación, estará ofreciendo evidencia para apoyar las condiciones propicias para la rápida descarbonización de las economías, tanto de Argentina, de Brasil y de Perú, justamente promoviendo que los flujos de financiamiento sean coherentes con un desarrollo sostenible y con economías que sean bajas en carbono. Aprovecho a agradecer en esta oportunidad el apoyo de nuestros socios en este proyecto. Quiero agradecer muy especialmente a Centro Clima de la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil, a la Fundación Torcuato Di Tella de Argentina, a Libélula Perú, a New Climate Institute y a South South North de Sudáfrica. Gracias a nuestros socios por hacer posible este proyecto. También quiero agradecer muy especialmente a las organizaciones que han coorganizado este espacio junto a nosotros, SICAP, PRI y Let's LAC. Muchísimas gracias por acompañarnos durante el día de hoy. Mencionarles también que estaremos retransmitiendo este evento en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos a través del Facebook Live, tanto de Nexos como de Libélula y de Let's LAC. Pueden seguirnos a través de las redes sociales para acompañarnos también en el espacio. Y por último, quisiera comentarles también que este espacio cuenta con traducción simultánea en inglés y en español. Si me ayudan con la presentación, ahí puedo mostrarles dónde. Ahí, perfecto, muchísimas gracias. Pueden encontrar el botón para la traducción en la parte inferior del Zoom. Haciendo clic ahí pueden contar con los canales tanto para inglés y para español y así aprovechar el espacio. Aprovechamos también a contarles y a invitarlos a participar, a sumarse haciendo sus consultas y sus comentarios a través del chat de Zoom, que nuestro equipo estará sumando sus preguntas para el final de la sesión. Cualquier consulta, cualquier inquietud o necesidad técnica que tengan, también pueden comunicarla a través de este chat. Hoy nos espera una mañana de muchísimo aprendizaje y de intercambio. Tenemos un panel muy interesante con expertos internacionales que están acompañándonos hoy. Y también luego de esta sesión, los invitamos a quedarse porque tendremos también un taller de expertos para la comunidad de inversiones y clima, que solamente en esta oportunidad va a ser un espacio abierto para quienes desean conocer la iniciativa y que puedan familiarizarse de esta manera con la dinámica. Si les interesa participar, pueden luego postular a la comunidad de práctica y así integrarse a esta comunidad y ser parte durante todo el año. Ahora sí, me gustaría invitar a este espacio a Margarita Cabrera, que será la moderadora de nuestro panel del día de hoy. Margarita es gerente del programa de financiamiento climático en SICAP, nos está acompañando desde Washington. Así que bueno, Margarita, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy acá acompañándonos. Muchas gracias, Luisa, y gracias a los socios de DecarBoost por invitarme a ser parte de este evento el día de hoy. Y buenos días a todos ustedes, gracias por conectarse. Tengo el agrado de compartir hoy este espacio con nuestros invitados y panelistas, Graham Watkins del Banco Interamericano de Desarrollo, Marcela Jaramillo de la plataforma 2050 Pathways, Marta Torres del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales IDRI y Jack Balson del Principios para la Inversión Responsable PRI. Vamos a ver ahora en este espacio, comenzaremos con una presentación sobre qué es la descarbonización y por qué su alineación con un adecuado financiamiento se vuelve clave para las economías de nuestros países. Si por favor proyectamos la agenda. Luego pasaremos a un panel de discusión abierta donde cada uno de estos actores que representan a los diferentes sectores y participantes de este proceso darán su opinión sobre
sobre qué es la descarbonización y cómo se influye y se alinea con el financiamiento climático, y cerraremos con un espacio de preguntas de los asistentes y un resumen del webinar. Y como mencioné anteriormente, Luisa, luego tendremos un receso y pasaremos a un espacio de discusión entre expertos para una discusión más profunda. Bienvenido, Graham. Te cedo la palabra para que nos cuentes qué es la descarbonización y el rol que ésta tiene en el crecimiento económico de la región. Muy buenos días a todos. No quiero decepcionar a todos, pero creo que voy a enfocar no solo en descarbonización, pero también en cómo una organización como el BID está viendo descarbonización y acción de cambio climático para el futuro. Yo creo que hay varias ideas que vamos a estar discutiendo hoy que son súper importantes para el futuro de América Latina y el Caribe. Estos incluyen descarbonización, pero también los conceptos de hacer una planificación de largo plazo, de pensar en gobiernos que están funcionando en forma mucho más transversal y básicamente pensar cómo vamos a reactivar economías como saliendo de la pandemia un poco. Y en este contexto, les invito a leer algunos documentos que hemos estado publicando recientemente. Uno incluye la visión 2025, que son los conceptos nuestros de cómo podemos nosotros apoyar a los países de América Latina y el Caribe para salir en forma sostenible de la crisis de la pandemia. También recién hemos publicado nuestro plan de acción de cambio climático, que trata de vincular los conceptos de alineación con el Acuerdo de París con el concepto de recuperación sostenible. Entonces, estos describen mucho más detalle la información que voy a presentar acá. Yo creo que hay que reconocer que algo está pasando si un banco como el nuestro está tomando cambio climático como un eje clave de la acción para el futuro. Y no solo somos nosotros, ¿no? Hay muchos países que ya están moviendo en esta dirección, y nombro Barbados, Costa Rica y Chile, entre otros, que están empezando a mirar el futuro tomando en consideración los riesgos de cambio climático, pero también pensando en cómo aprovechar los beneficios que van a venir con procesos de descarbonización en el futuro. Yo sé que al momento hay mucha incertidumbre en todas partes del mundo, y voy a hablar un poco de la situación actual en América Latina y el Caribe, y tenemos que tomar esto en cuenta cuando estamos hablando de descarbonización. Sin embargo, sí hay un interés sustancial en las posibles oportunidades para el futuro. Y este interés, obviamente, es del lado del sector público, pero también, obviamente, del sector privado. Y no sé si vieron, ayer o esta semana salió Larry Fink de BlackRock hablando de estas oportunidades y cómo los bancos multilaterales pueden apoyar para tener acceso, el sector privado, para tener acceso a estas oportunidades. Otra realidad, desafortunadamente, de América Latina y el Caribe, y ser honesto del mundo, es que hay pocos países que realmente han movido en la dirección de definir exactamente cómo vamos a hacer una recuperación sostenible post-pandémico. Entonces, hay mucho trabajo que falta hacer. Entonces, yo voy a enfocar en tres puntos, básicamente. Uno, la necesidad de tener planes bien formados, bien armados con todos los stakeholders para avanzar con una recuperación sostenible, pero tomando en cuenta lo que está pasando al momento en la región. Yo creo que también estos planes hay que reconocer que son una oportunidad única, que no vamos a tener esta oportunidad en el futuro si estamos del lado del cambio climático para hacer cambios. Y es una oportunidad para mejorar las vidas de todos nosotros que vivimos en la región. Y finalmente voy a hablar un poco de qué es contenido de estos planes, cómo se puede armar planes que pueden llevarnos a descarbonización. Y mencionar que también al inicio que no solo debemos estar atacando el problema de descarbonización, pero también viendo los aspectos de cómo vamos a básicamente tratar los problemas que vienen con cambio climático que ya estamos viendo.
Y en este contexto, solo analizamos la realidad actual de América Latina y el Caribe. Recién publicamos un análisis de qué ha pasado durante la pandemia y leerlo es como, es chocante, ¿no? Hay más que 1.2 millones de personas que han fallecido como resultado de la pandemia y la región cuenta con 8 de los 10 países más afectados en términos de per cápita mortalidad de la pandemia. Entonces, nosotros realmente como región somos uno de los más afectados. Hemos perdido 7.4% del PIB. Y la carga de deuda pública básicamente ha disparado de 58% a 72%. Y esto quiere decir que los gobiernos están en problemas fiscales ya, muchos de los gobiernos. Y hemos perdido 26 millones de puestos de trabajo. Este está aumentando la pobreza por 5%. Entonces, los países de América Latina y el Caribe están en crisis. Y quiero asegurar que todos estamos claros con porque esta es la base con la cual estamos trabajando. Pero al mismo tiempo, el cambio climático sigue, ¿no? Tenemos Ayote, ETA, vamos a ver mucho más huracanes. En el caso de Honduras, estamos viendo efectos de perder 8% del PIB como resultado de un huracán. Entonces, este tipo de efecto vamos a estar viendo mucho más. Y no solo son estos tipos de efectos, estamos viendo incendios forestales que quemaron el Pantanal, también hay una ola de calor al momento que está afectando todos al norte, los Estados Unidos y Canadá. Y estas cosas nunca han pasado antes. Esta mañana estaba leyendo, por ejemplo, lo que pasó en Alemania, pero va a seguir. Entonces tenemos que también estar pensando en estos aspectos mientras que estamos moviendo hacia el futuro. Las olas de calor están predecidos que pueden traer la pérdida de otros 2.5 millones de puestos de trabajo para 2030. Entonces, solo para que tomamos todo este contexto listo. Sin embargo, habiendo dicho esto y siendo demasiado negativo tal vez, esta pandemia también nos trae la oportunidad para realmente hacer cambios fundamentales. Si nosotros dentro de los gobiernos y con los gobiernos podemos trabajar para avanzar el concepto de recuperación sostenible después de la pandemia, puede traer un montón de beneficios. Nosotros hemos hecho cálculos, por ejemplo, que cada dólar de inversión en resiliencia puede reducir $4 en costos futuros cuando tenemos que reaccionar a los desastres. También nosotros hemos calculado, si hacemos un análisis que hicimos con ILO, podemos traer 15 millones de nuevos empleos netos a la región a través de descarbonización. Y además la descarbonización puede incrementar el crecimiento económico por 1%. A nivel de países también estamos haciendo semejantes análisis y estamos viendo los mismos resultados. Lo más avanzado que hemos hecho es Costa Rica, donde veamos que los impactos netos traen un valor de 41 mil millones de dólares en 30 años. Y no solo trae muchas oportunidades para inversiones del sector privado, 19 mil millones de dólares de oportunidades para el sector privado para el futuro. Recién terminamos un análisis semejante en Perú, en lo cual vimos resultados de 140 mil millones de beneficios a través del tiempo. Entonces, yo creo que, y vamos a seguir haciendo este tipo de análisis y a nivel del LAC, yo creo que es obvio, como dicen en inglés, un no-brainer, que esta es la dirección donde debemos estar yendo para todos los beneficios que trae la descarbonización. Pero para avanzar en lo que realmente necesitan hacer los países y también los subnacionales, las ciudades, que son súper importantes, es tener planes sólidos y de largo plazo que tomen en cuenta toda la información existente que tienen al momento. No es fácil de hacer, tengo que decirlo, es un proceso complejo y difícil, porque tiene que tomar en cuenta todos los sectores y también tomar en cuenta los impactos sobre los pueblos, la gente vulnerable dentro del país. Cualquier proceso de cambio involucra básicamente ganadores y perdedores y hay que considerar asegurar una transición justa. Entonces, pensando un poco
¿En qué consiste estos tipos de procesos de planificación? Yo creo que estos planes tienen que brindar claridad de cómo nosotros vamos a llegar a 2050 a cero emisiones netas para 2050. Ya sabemos que los NDCs no entregan este resultado. Hemos hecho muchos análisis de los NDCs y al momento no nos lleva a lo que requiere el Acuerdo de París. Esta es una realidad y está bien, porque los NDCs, la idea de los NDCs es mejorarlos cada 5 años. Entonces, está bien que son así, pero con la falta de tener este plan o estos conceptos de visiones para el futuro, para 2050, podemos equivocarnos con los NDCs, podemos hacer errores que nos llevan a hacer inversiones que después van a quedar como stranded assets o activos varados en el futuro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También sabemos que la mayoría de la planificación que hemos hecho hasta la fecha de cambio climático, de acciones de cambio climático, ha estado basado en ministerios de ambiente o en oficinas de cambio climático. Este no es suficiente. El trabajo de cambio climático es transversal, es todo el gobierno, es todos los sectores. Realmente tenemos que involucrar a todos los sectores y todos los interesados, las personas que van a estar afectados y obviamente al sector privado en los procesos de planificación. También sabemos que con cualquier proceso de cambio, si no hay una visión compartida entre todos, va a ser súper difícil llevar a todo el país en la dirección de este proceso de cambio. Solo regresando al ejemplo de Costa Rica, este es el poder de tener un plan que básicamente está apoyado por todo el gobierno y está avanzando en la dirección que necesitamos para 2050. En la cuestión de transversalidad, es obvio que los sectores claves para la descarbonización van a ser energía, transporte, logística, agricultura, especialmente en América Latina, el uso de terreno es clave, y áreas como manufactura. Y estos deben transformarse, pero no olvidamos que también debemos estar incluyendo todos los cambios que se necesitan para apoyar en resiliencia. Tenemos que reforzar los sectores que mencioné antes, pero también los sistemas de agua y saneamiento, los sistemas de salud, los sistemas de protección social. Y por último, una lección aprendida del proceso de cambios de esta envergadura en el pasado es que realmente para que funcionen hay que cambiar los bases, las políticas, las consideraciones fiscales, hay que cambiar todos los aspectos de financiamiento, la base, los sistemas financieros para que estos apoyen todo ese proceso de cambio al fin del día. Y solo para mencionar un punto final de estos planes, realmente una parte del proceso súper importante en desarrollar estos planes es identificar cuáles son las barreras a los procesos de cambio. Algunas barreras son tal vez más obvios que otros. Por ejemplo, la economía política puede ser que el país va a ser muy difícil cambiar un país porque hay resistencia de algunos sectores que van a ser perdedores al fin del día. Este es un área donde hay que trabajar fuertemente. Pero en muchos casos también se puede identificar oportunidades de cambios de políticas, de regulaciones que son simples, que no son tan difíciles, y con estos cambios básicamente desata todo el proceso de descarbonización o proceso de cambio que queremos ver. Entonces, todo este proceso de planificación es clave, o pensamiento, de hecho, es clave para que podamos avanzar en forma conjunta hacia descarbonización. Entonces, en resumen, básicamente lo que quiero enfatizar es que descarbonización se puede hacer, ya técnicamente se puede hacer. Ya los sistemas de energía, estos sí se puede descarbonizar los sistemas de energía. Hay mucha evidencia ya disponible que demuestra que no se necesita, por ejemplo, combustibles fósiles al fin del día para descarbonizar los sistemas de energía. En transporte, sistemas de transporte, ya estamos avanzando súper rápido. Y los costos, no solo de energía, que ya es más barato que la energía de combustibles fósiles, pero también en transporte, los costos de electromovilidad ya están bajando para que sean accesibles y para que funcionen para la transformación.
Y en otros sectores ya estamos viendo patrones muy semejantes. Entonces, técnicamente se puede hacer descarbonización. Los planes también son claves para definir inversiones. Y de nuestra óptica, hablando solo del BID, del lado del sector público, si un país ya tiene un long-term strategy y está definiendo la dirección del NDC, es muy fácil para nosotros hacer inversiones que están totalmente alineadas con este. Lo mismo es verdad para el sector privado. Este da constancia a través de tiempo hasta 2050 de la dirección del gobierno y los intereses del gobierno. Entonces, da una estabilidad para la inversión privada. Entonces, son súper importantes para definir cuáles son estas inversiones y cómo se puede avanzar. Yo creo que también, regresando a donde inicié toda esta discusión, estos planes nos pueden sacar de los resultados de la pandemia. Estos planes pueden ser la base para mover adelante con una recuperación sostenible. Y de hecho, por tener múltiples sectores y múltiples actores involucrados en el desarrollo de estos planes, son súper importantes para tener todo el país moviendo una dirección. Yo creo que voy también a regresar al BID. Por estas razones o las razones que he identificado, nosotros como BID también vamos en esta dirección. Entonces, la idea del BID es básicamente apoyar a la región con recuperación sostenible, con un enfoque muy especial en alineación con París y los procesos de descarbonización. Y queremos acompañar a todos los países del lado del sector público y también del sector privado en avanzar estos procesos. Ahí voy a parar. Muchas gracias. Excelente, Graham. Muchísimas gracias. Y como mencionaban, frente a la adversidad llegan oportunidades y hay oportunidades de ver las cosas de una forma distinta y repensar el desarrollo económico de nuestros países. El financiamiento climático desbloquea el proceso de reducción de emisiones más ampliamente al poder apoyar no solo la intervención inmediata de tecnologías, pero también contribuir y construir la capacidad de nuestros países para que sean más resilientes y se adapten mejor al cambio climático y sus impactos. Es así como la financiación climática se alinea no solo con el proceso de descarbonización, sino toma una mayor relevancia para nuestros países en Latinoamérica. La planeación de sus estrategias de largo plazo permite priorizar no solamente las oportunidades de inversión en los sectores, pero también contribuyen a la transición de carbono de una forma más justa y de generación de empleo. Por eso, cuando hablamos de la descarbonización, mencionamos las estrategias de largo plazo. Pero no sé, Marcela, si nos puedes contar cuáles son esos elementos claves de una estrategia de descarbonización y por qué debemos usarla. Hola Margarita, muchísimas gracias. Es muy importante esta pregunta que dices para empezar a aterrizar un poco como estos elementos de estas estrategias de largo plazo que, como contaba Graham, en realidad son una oportunidad inmensa de poder hacer frente no solamente a la crisis climática, pero también a toda esta crisis que nos ha dejado el impacto de COVID. Y yo creo que acá es bastante importante resaltar quizás lo último que mencionaba Graham, que queda bastante claro. Creo que ya no es ni siquiera un debate si descarbonizar es económicamente viable. Es económicamente viable, además es necesario y además es técnicamente posible. Y en ese punto creo que es bastante importante resaltar que es todavía técnicamente posible, porque es importante que podamos actuar inmediatamente. Y eso quiere decir ahorita mismo, en los siguientes años y durante esta década, de manera decisiva, porque de lo contrario se va a poner, en realidad va a ser mucho más difícil, más costoso y más difícil poder descarbonizar. Y un poquito en este contexto yo creo que vale la pena recordar que esto es algo que está pasando alrededor del mundo. Ya hay más de 130 países que se han comprometido con alcanzar cero emisiones netas al 2050 y sabemos que en la región hay alrededor de 9 países que están trabajando en desarrollar sus estrategias de largo plazo. Y aquí, en cuanto a los elementos específicos de las estrategias, un primer punto que es bastante importante resaltar es que estamos hablando de un proceso, no estamos hablando de un documento estático que vamos a hacer ahorita una vez este año y ya quedó este documento.
No, es en realidad empezar un proceso, una conversación que nos guíe y nos permita ir ajustando y mejorando en el camino. Entonces, estas estrategias de largo plazo son documentos vivos que debemos reevaluar periódicamente, que debemos revisar para poder ir llenando vacíos. Es un proceso complejo, como decía Graham, y en muchos casos vamos a tener preguntas sin respuestas que vamos a tener que ir trabajando en el tiempo. Y además, esas revisiones periódicas nos permite poder considerar y reflejar nuevos desarrollos nacionales, nuevos desarrollos tecnológicos que pueden ir pasando en el tiempo. Entonces, esto es realmente bastante importante. Ahora, dime. Perdón, no, quería invitar también a Marta a comentar sobre esto, ¿no? Conociendo el trabajo conjunto que ha hecho no solamente IDRI con las multilaterales en nuestra región y con el apoyo de todas estas plataformas. Marta, si nos puedes contar un poquito la diferencia que ves del proceso de esta estructuración de las estrategias de largo plazo aquí frente a otros países a nivel internacional. Gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Yo creo que viendo cómo se están desarrollando las estrategias a lo largo de varios países, lo que sí que hemos podido constatar es, digamos, la importancia de lo que ya nos avisaba un poco el IPCC, ¿no? Y la ciencia, y es que este reto de esta gran magnitud requiere de mucha cooperación internacional. Y que básicamente no es suficiente en que hagamos lo máximo que podamos en cada uno de los países, sino que tenemos que conseguir de alguna manera que la suma de todas las partes sea más que la suma y que por lo tanto una de las conclusiones que hemos sacado de esas primeras estrategias es que había un enfoque bastante interior, ¿no? De intentar ver qué es lo que podemos hacer en el país sin siempre ser consciente de, bueno, pero si hay otros países que están haciendo otras cosas, o si hay una tecnología que avanza mucho más de lo que hemos pensado, o si los mercados cambian de una manera que no nos esperábamos, ¿cómo esto nos va a afectar, ¿no? Un poco a nuestra propia estrategia nacional, ¿no? y a nuestros propios supuestos? Y por lo tanto, un poco lo que hemos trabajado aquí en América Latina, pero también en otros países, era vamos a intentar hacer lo más explícito que podamos cuáles son todas esas condiciones, ¿no? de contorno, que un poco son las que al final nos acaban también definiendo si vemos realista o no ciertos cambios o ciertas transformaciones a nivel nacional. Y un poco un segundo elemento, añadiendo a lo que Marcela comentaba también, como vemos que están cambiando esos supuestos, tanto a nivel, ¿no? de condiciones internacionales como condiciones nacionales, como está cambiando tan rápidamente, la importancia de institucionalizar esa capacidad para poder seguir alimentando ese proceso que Marcela nos comentaba. Por tanto, esa capacidad analítica para poder entender esa toma de decisiones al corto plazo, porque si hacemos estrategias con esa larga perspectiva, no es para poder adivinar, ¿no? qué es lo que va a pasar en el largo plazo. Esto ya sabemos que tiene muchas incertidumbres y que va a cambiar y que no nos lo podemos ni imaginar, a lo mejor lo que vamos a tener en 20 años. Pero sí que teniendo esa perspectiva de largo plazo tendremos la información necesaria o más robusta para hacer tomar esas decisiones sin conseguir, ¿no? sin tener esos activos varados, ¿no? Comentamos los stranded assets, y para tener toda la información necesaria para que esas decisiones que tomamos y esas inversiones que hacemos ahora sean consistentes con ese objetivo a largo plazo. De acuerdo. Y un poco también la alineación que tenemos con las diferentes políticas públicas y que deben tenerse en cuenta para esto. Marcela, no sé si quieras añadir algo a todo este tema de qué tipo de transformaciones se requieren a nivel sectorial para que realmente esto suceda. Sí. Claro, Margarita. Yo creo que este es un tema que puede parecer bastante complejo, ¿no? Cuando hablamos de descarbonizar toda nuestra economía, de reducir emisiones a cero emisiones netas, puede parecer un poco abstracto. Y la manera que a mí siempre me ayuda a poder entender qué significa esta descarbonización es pensarlo en 5 pilares de descarbonización que
suelen llamarse. Lo primero es que lo que tenemos que hacer es descarbonizar la matriz de generación eléctrica, es decir, pasarnos al uso muy ampliado de energía renovable para esa generación. Lo segundo es que necesitamos electrificar todos los usos de la energía para hacer uso de esa energía renovable, y eso lo podemos ir haciendo en paralelo, ¿no? No tenemos que esperar a que completemos a tener un sistema de energía renovable completamente listo, pero tenemos que empezar a electrificar, por ejemplo, en particular, electrificar el transporte, ¿no? Pero también en la industria, en los hogares, también electrificar el uso, por ejemplo, de calderas, de calentadores y otros elementos que podemos usar tecnologías eléctricas. El tercer pilar, que es bastante importante también y que trae múltiples beneficios de desarrollo, es ampliar el uso del transporte público y no motorizado en nuestras ciudades y regiones, ¿no? Esto es bien importante para poder lograr a tiempo la descarbonización, y esto siempre es importante enfatizarlo. Tenemos un relojito y el tiempo es el momento en que hacemos las acciones, es importante. El cuarto pilar es reducir la deforestación y promover la reforestación y la restauración de los ecosistemas ricos en carbono. Y el quinto pilar es incrementar la eficiencia de los diferentes procesos, y acá esto incluye, por ejemplo, el cambio en uso de materiales, por ejemplo, en la construcción, y también una necesidad importante y real de cambiar nuestras dietas a un consumo menos intensivo de carne. Entonces, estamos hablando realmente como de estos 5 pilares en términos técnicos de qué significa descarbonizar. Buenísimo. No sé, Marta, si quieres agregar algo adicional a este tema de transformación. Solamente a lo mejor que creo que es de interés, ¿no? Hubo, el año pasado terminó un proyecto de investigación con el soporte también del BIT y de la plataforma y agencia de cooperación francesa, que básicamente tenía rutas de descarbonización profunda para Argentina, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Perú y México, ¿no? Y como comentaba Graham, ¿no? Pues ahí sí que veis un poco los detalles. Técnica y económicamente no es viable, pero básicamente cuál es esa implicación de quién debería estar haciendo cuál. Y para complementar lo que ya Marcela pintaba muy bien, yo diría los resultados de ver, ¿no? Cómo las rutas país a país. Creo que lo que resalta es que todos empiezan como por ejemplo la matriz energética, ¿no? De generación eléctrica, matrices muy diferentes, ¿no? Pero cómo hay una convergencia muy rápidamente, no sé, por ejemplo, ¿no? En generación eléctrica, México empezando, ¿no? Con unos 500 gramos de CO2 por kilovatio hora, ¿no? Una matriz intensa, ¿no? En combustibles fósiles, diríamos. Y como rápidamente entre 2030 y 2004 consigue ya ratios muy bajos, y todos estos 5 o 6 países llegando casi, ¿no? a una matriz limpia, cero en emisiones, alrededor de 2050. Como cada país realmente inserta en esa matriz para hacerlo, para descarbonizarla, fuentes muy diferentes, ¿no? El papel de nuclear a lo mejor pues solo resalta en algún país, como podría ser a lo mejor en Argentina, ¿no? De acuerdo con ese equipo de investigación local, como las hidroeléctricas, pues sí, en Costa Rica, Colombia, Ecuador, solar más en México, Colombia. Por lo tanto, yo creo, más que nada, comunicar, ¿no? La importancia de estos estudios a nivel nacional, porque no hay recetas únicas y porque al final los detalles de cómo hacer esas transformaciones difieren muchísimo país por país, y es muy importante, ¿no? Entender cómo cuadran y cuál es la secuencia, ¿no? de posibles inversiones que pasarían cada uno de estos países. Muy interesante. Y una de las preguntas, mencionaste ya muchos ejemplos, digamos, de lo que puede ser la evidencia, pero una de las preguntas que muchas veces nos dicen es, en estos pasos o estos elementos que debemos tener, ¿cómo diseñamos esas estrategias de largo plazo para que podamos garantizar o podamos generar esos primeros frutos de acción que luego vamos a poder ver en evidencia? Y yo creo que eso es algo que los diferentes actores que están acá participando quisieran entender para luego ver dónde participan dentro de este proceso, ¿no? Marcela. Sí,
Margarita. Y quizás un poco para contar un poquito cómo puede ser ese proceso de generación de una estrategia a largo plazo, como decía Marta, no es un tema de que es estandarizado y así se hace en cada parte y hay una sola solución, no, pero les puedo compartir un poco desde la experiencia que hemos tenido en la plataforma, trabajando con múltiples países alrededor del mundo. Podemos encontrar varios elementos importantes en cuanto a el proceso y en cuanto a la estructura. En cuanto a la estructura, hay un punto importante y es un primer punto de una visión. Y es que es muy crítico generar un consenso de visión de país, de a qué se aspira en el largo plazo como país para unificarnos alrededor de este proceso. Aquí va a ser muy importante poder traer a todo el gobierno a la mesa, pero también a los múltiples actores para tener un consenso social e involucrar a las varias partes interesadas en todo el proceso, ¿no? Entonces, partir de esta visión conjunta donde podamos identificar las circunstancias nacionales únicas de nuestros países, poder identificar y abordar los desafíos que estamos todos viendo, que nos preocupan de esta transición para poder empezar a abordarlos de manera más detallada, más técnica, con análisis más específicos y poder empezar a hacer una vinculación entre qué significa esa descarbonización y cómo nos va a ayudar también a lograr otros objetivos de desarrollo sostenible, otras prioridades como la recuperación post-COVID. Entonces, acá se empieza a articular una visión conjunta. Luego de esto, que es bastante importante, es empezar a estudiar y entender esas transformaciones sectoriales. Y aquí es donde hay muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a estudiar y a entender cuáles son las razones, los drivers, aquellas acciones o actividades que están generando las emisiones, qué significa transformarlas y cómo podemos definir un calendario de descarbonización. Acá es bien importante que este proceso nos permita empezar a traducir estas ideas de reducciones de gas de efecto invernadero a transformaciones físicas específicas de los sectores, ¿no? Estamos hablando de, ok, necesitamos entonces inversiones en transporte público, en buses eléctricos, en trenes en tales ciudades, en actividades productivas de bajo carbono en tantos municipios, con tantos productores, en tanta capacidad de energía renovable para cuándo, y empezamos a poder atraer a la mesa múltiples actores en un lenguaje que yo creo que hace mucho más sentido para todos que el lenguaje simplemente de reducción de emisiones. Y finalmente, y yo creo que Marta puede conocer mucho y compartirnos muchas experiencias de cómo estudiar e identificar esas transformaciones sectoriales, pero también lo que es muy importante es que al final se pueda tener también un calendario de políticas y actividades de regulación e inversiones en el corto, mediano y largo plazo que van a facilitar que efectivamente se logre esa transición. Acá es bastante importante identificar inversiones no solamente inmediatas y en temas de infraestructura, pero también en capacidades, en institucionalidad, porque sabemos que eso va a ser muy necesario, pero también poder identificar cómo sistemáticamente vamos a ir generando inversiones en descarbonización y evitando precisamente esos stranded assets que ya mencionaba. Y finalmente poder tener esa claridad de qué tipo de inversiones, para cuándo, a qué nivel, también nos permite empezar a tener claridad de cuál es el papel del sector público, cuál es el papel del sector privado y, por ejemplo, cuál es el papel que pueden jugar fondos climáticos internacionales o cooperantes de desarrollo, como lo mencionaba Graham. Los mismos bancos de desarrollo, los multilaterales, tienen muchísimo que aportar para apoyar con diferentes instrumentos financieros, tanto en términos de política como de inversión directa, la implementación de esos planes. Excelente. Marta, con todos estos actores que se han mencionado, ¿cómo podemos ver o hacer el tracking de esa evidencia? ¿Cómo lo está viendo IDRI? Yo creo, ¿cómo lo estamos viendo? Hay casos, o sea, estamos viendo, al final, claro, yo creo que es importante, ¿no?, entender que al final las estrategias es una herramienta que utilizamos para explorar, ¿no?, lo que hay que hacer y definir, y a partir de ahí hay una cascada de otras cosas que tienen que pasar, igual que pues a lo mejor en las estrategias podemos ponerle números, ¿no?, como decía Marcela, y indicaciones de cuál es la inversión necesaria para poder materializarlas. Pero sí que es verdad que hay que reconocer que no se llega al nivel de detalle de tener
proyectos ahí identificados exactamente que podamos hacer directamente, ¿no? El business case. Pero como decía Marciala, como lo importante que estamos viendo de estas estrategias es el proceso en sí, al final ponemos caras a esas estrategias de dos maneras. Una, analíticamente intentando esa granularidad, un acercamiento sectorial y otras consideraciones, y otra trayéndolos, ¿no? En el proceso. Y de alguna manera, cuando estamos ahí en ese proceso, vemos que es donde se está creando ese consenso y se están creando esos partnerships que después a partir de ahí facilitan que se genere esa cascada, ¿no? En otras cosas. Casos concretos que hemos estado viendo, por ejemplo, en Sudáfrica, alrededor del sector del acero, que está habiendo una espiral de desarrollos, ¿no? En inversión de ciertas plantas que funcionan con hidrógeno, etcétera, para hacer un acero verde. Empezamos hace 3 años que era como una idea que dudábamos si introducir esa tecnología en el modelo, y ahora el equipo sudafricano está hablando, ¿no? Con un CEO de la empresa de acero más grande del país para ver cómo realmente esto encaja, porque ven, ¿no? Pues que de alguna manera les ha servido. O en Indonesia, en el sector energético, cuanto a inversiones en el sector de carbón, también en mitad de un proceso hemos estado viendo cómo nos decían, un momento, tenemos que informaros de qué es lo que habéis, ¿no? Promovido y qué tipo de discusiones están pasando ahora, porque, bueno, digamos que lo único que hacemos es poner evidencias ahí en vano para que otros lo recojan, y solamente si conseguimos llevar a esas personas en ese proceso podrán recoger, ¿no? el fruto. Un poco ahí. Por supuesto. Y al oír estos ejemplos de acción y ver las necesidades de recursos de varias fuentes y los tipos de inversiones que se requieren, y bueno, el financiamiento climático que muchas veces no es el suficiente o de pronto está disponible, pero sus criterios o requerimientos de quienes los dan a veces sobrepasan lo que los países pueden cumplir. Mi pregunta iría hacia Jack, y Jack es alguien que nos hace esta conexión con el sector privado. Jack, ¿cómo el sector privado, obviamente incluyendo las empresas, pero también la banca, se ha venido involucrando en este esfuerzo con los gobiernos, ¿no? De tener una alineación con el Acuerdo de París, y qué buscan alcanzar estas personas que han decidido participar en las diferentes iniciativas alineadas al Acuerdo de París? Si nos puedes contar un poquito qué está haciendo el sector privado. Sure, thank you very much, Margarita. It's a good question, but I think what we're seeing within the private sector is a massive shift in momentum in terms of the numbers of private sector actors that are now committing to climate targets and committing to decarbonize their own portfolios, which is obviously fantastic momentum. But obviously that needs to translate into tangible action. And of course, what enables investors to take tangible actions is if there are investable policy environments and frameworks to enable capital to flow. But just to give you a sense of what's happening within the finance sector and private finance sector at the moment, there's a campaign, a global campaign that's been set up by the UN and the high-level climate action champions called the Race to Zero. And this is the Race to Zero is a campaign which is designed to catalyze net zero commitments from all actors across the economy. So investors, businesses, cities, and essentially to catalyze net zero commitments that are credible. So they state a commitment to be net zero by 2050, but they also commit to implement a strategy to outline how they're going to get there, and they commit to report on their progress to achieving those commitments. So I think this is a really important campaign, and we're seeing a massive shift in the number of private sector actors that are committing through the Race to Zero, which is obviously great progress. And just to give you a sense of what's happening within the finance sector, there have been 250 finance institutions that have already made commitments to be part of the Race to Zero campaign. And those are commitments from all aspects of the finance system. So
asset owners, so that's insurers, pension funds, endowments, sovereign wealth funds, also asset managers, banks, and insurers as well. So we're starting to see all areas of the economy starting to make commitments to decarbonisation and transitioning to net zero, which is really important. But of course, for capital to flow, we also need governments to also make commitments, because investors often are waiting for governments to make, to make policy signals, which then gives investors confidence to invest for the transition. So investors are asking for a number of things from governments. And of course, the main one is that they update their NDCs before COP with ambitious NDCs, but with a clear strategy for how they're going to achieve them. So we need ambitious NDCs that set us on a path to achieving net zero by 2050. But we also need more detailed policy implementation strategies for how we're going to achieve those NDCs. And that's what investors are looking for. And so just to give you a sense of the sort of asks that finance sector is asking of governments, it's things like removal of fossil fuel subsidies to enable capital to flow to clean energy infrastructure. It's phase out dates for thermal coal. A number of countries have already stated dates that they're going to phase out thermal coal. For example, the UK has stated 2030. A number of other countries have followed suit. Phase out dates for the internal combustion engine of vehicles, whether that enables investors to plan for investing in clean vehicles, like electric vehicles and hybrids, and also packages to ensure that we're investing in clean energy infrastructure as well, because it's important that we don't lock in high carbon infrastructure now, because that infrastructure is going to be around for a long time to come. And then, of course, lastly, is we need to make sure that we bring all aspects of the economy with us. So we have to think about a just transition and all of the communities and workers that can't be left behind. So I think that's an important consideration to make. So those are the sort of asks that investors are making of governments to give them the confidence to invest in the transition. Jack, and you make a long list of requirements from investors. Si pudieras contarnos un poco cómo hacen esa conexión o ese diálogo con los gobiernos, ¿no? Porque Marcela mencionaba muy bien y Marta también la importancia de planear políticas para impulsar o incentivar ciertas intervenciones en ciertos sectores, dependiendo de esta estrategia de largo plazo. Pero con esta iniciativa de Race to Zero que tú mencionabas y estos pedidos de tener unas NDCs más ambiciosas, ¿cómo se hace esa conexión en el día a día, ¿no? ¿Cómo logramos que esa conversación de los gobiernos con el sector privado pase? Yeah, I think there are a number of ways that private sector actors can advocate for policy change, and there are simple ways and that they can do that, and that's through simple letter writing. So I think there's this thing that we often see within this space, that there's letters that go out and investors can sign on to them, and although you may not think that that's really contributing to policy change, but it's an important signal, and I think we're seeing more and more that larger numbers of private sector actors are signing on to such letters to call on governments to change. And for example, there was a letter that was recently released that the PRI helped to convene, which is the Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis. And we had almost 500 investors sign that statement, representing 41 trillion in assets. So that's an important call to action. I know it's just a statement, but it does start to change the narrative. So that's an important. En la forma de acercarse, qué modelos de negocio, ¿no?
cómo el gobierno está tratando desde su lado también de generar este puente de comunicación y obviamente aprovechar la inversión y los recursos del sector privado para cumplir los compromisos de sus países, ¿no? Sí, no, Margarita, lo primero yo creo que es precisamente pasar por ese proceso de entender y clarificar como gobierno cuáles son las acciones que van a hacer, para cuándo y en qué sectores. Y sobre todo empezar a llegar a la discusión, como mencionaba Jack, de poder entender cuáles son lo que llaman ambientes habilitantes, es decir, qué vamos a hacer para que podamos incentivar que entren nuevas tecnologías. Por ejemplo, cómo vamos a incentivar, quizás a través de incentivos fiscales, que la gente compre más carros eléctricos y no más carros de combustión. Cómo vamos a identificar cuáles son, por ejemplo, ejes de inversión centrales para poder lograr estos objetivos. Y en muchos casos, por ejemplo, es ahorita mismo empezar con grandes inversiones en sistemas masivos de transporte o como mencionaba Jack, en remover centrales de carbón y entrar con nuevos programas de energía renovable. Entonces, yo creo que lo primero que está haciendo ahorita los gobiernos, y acá muy importante es siempre enfatizar, esto es tema de todo el gobierno, o sea, nadie como el Ministerio de Transporte, de Energía y de Agricultura para entender y conocer qué pasa en su sector, cómo funciona, cuáles son los incentivos que hay que mover o ajustar para poder penetrar nuevas tecnologías o prácticas, y por lo tanto esa conversación está pasando y es lo que va a permitir que luego el gobierno pueda tener esta conversación con actores del sector privado y poder contarles hacia dónde va la dirección, cuáles son los cambios que quieren hacer y cómo pueden trabajar juntos a través de, no sé, diferentes instrumentos financieros, iniciativas, para poder implementar. Y ahí yo creo que hay un tema importante a resaltar, y es que cuando uno está desarrollando la estrategia de largo plazo, no es un equipo por allá haciendo análisis técnicos, es un proceso constante de co-construcción. Es analicemos y sentémonos en mesas de trabajo con los sectores, y los sectores implica gente del gobierno, gente del sector privado, productivo, financiero, y poder tener esta conversación de, bueno, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que vamos a tener que cambiar en este sector, en el sector agricultura, por ejemplo, tenemos que llegarle a 3,000 campesinos en tal área para poder mejorar estas prácticas, necesitamos capacitar gente para que los puedan capacitar, necesitamos generar cadenas de conexión con los mercados para ellos, etcétera. Ustedes que conocen el sector, qué soluciones hay, cómo podemos hacerlo, y esa es la conversación, ¿no? Entonces, planear con estas estrategias de largo plazo lo que nos permite es poder clarificar y bajar la conversación a esta granularidad para poder conversar con los diferentes actores, no solo las oportunidades, pero también conversaciones difíciles. Hay sectores donde va a ser muy difícil la transición y hay que empezar a tener la conversación de qué vamos a hacer, si hay comunidades que se van a afectar, cómo las vamos a apoyar. Lo bueno y lo bonito que tenemos aquí en este momento es que tenemos todavía tiempo para anticipar, para prepararnos, para ver si estas comunidades se nos van a afectar, cómo nos empezamos a preparar ya para que no se afecten, para que se puedan recapacitar y trabajar en otras áreas de la economía, etcétera. Entonces, y ahí, perdón interrumpirte, pero no hemos mencionado, pero también es muy importante la sociedad civil, ¿no? Y ahí es donde organizaciones como la de nosotros, como CICAP, ayuda a hacer este trabajo de dar una voz a la sociedad civil y ayudarle a entender no solamente los riesgos que pueden haber, pero también esas oportunidades de creación de empleo, de prepararse mejor para las condiciones de resiliencia y adaptarse a los impactos que ya sabemos del cambio climático. Esta conversación creo que ha sido muy, muy, muy enriquecedora. Como siempre, el tiempo, administrarlo es complicado, pero creo que nuestros panelistas han dejado claro que para la descarbonización en nuestros países es necesario la planificación, y obviamente esa planificación nos permite saber hacia dónde vamos a llevar las inversiones, ya sea en priorización por sector o como esté definido dentro de su visión a largo plazo, y así nos permite también llevar el financiamiento climático a donde realmente se necesita, ¿no? Hay mucho financiamiento climático disponible y un poco, como lo mencionaba Jack, es
queremos entender bien en dónde lo debemos hacer, pero con qué condiciones para garantizar que los resultados son reales. Entonces, esta percepción de riesgos y la creación de nuevos mercados es indispensable y obviamente sin el apalancamiento y la movilización del sector privado dentro de este proceso, nuestras metas que estamos hablando para 2050 no las vamos a poder cumplir, pero creo que hay un mensaje muy positivo y es que este proceso es nuevamente, como mencionaba al inicio, una oportunidad de crecimiento, pero un crecimiento más verde y mucho más inclusivo de todos los sectores y actores que estamos aquí participando en este chat, que como veo, vamos más de 155 participantes. Entonces voy a agradecerle a nuestros panelistas y los invito a que escuchen las preguntas de las personas. Estoy mirando aquí una de ellas. Voy a leerla aquí. Carolina Zambrano dice, ¿cómo garantizar que la descarbonización sea justa e inclusiva? Se mitiguen los impactos sociales negativos que pueden tener sobre personas y trabajadores. Y cómo cómo esto está ligado a los sectores de alto impacto en carbono. Y bueno, creo que es un poco nuestra conversación, ¿no? Cómo hacerlo más inclusivo y garantizar que sea justo, que es un tema que obviamente con la pandemia se ha vuelto mucho más real y más cercano a todos nosotros. No sé, Marta, te invito a dar tu comentario. Ya, gracias. Nuestra experiencia en DDP básicamente es un tema muy, muy normativo. Esas rutas de descarbonización profunda ponen primero desarrollo y con ello pues, la reducción de pobreza y desigualdades y cualquier otro objetivo, sea nacional o sectorial, que el país pueda tener. O sea que no es nunca hacer un ejercicio de identificación de medidas de mitigación desde una línea base y bajando, sino que es intentar entender cómo transformar la economía para satisfacer esos múltiples objetivos. Por lo tanto, una descarbonización que no vaya mano a mano con estos objetivos prioritarios de desarrollo no tiene cabida. ¿Cómo? En la mayoría de casos lo que nos encontramos en estos estudios que básicamente son, ¿no? Miran tecnologías, costes, es que es posible encontrar medidas para poder compensar con cualquier desventaja o cualquier, no me sale en castellano, digamos que la carga de los costes que puede haber de transición, que hay, que no caigan encima de las poblaciones más vulnerables o las clases sociales más perjudicadas, etc. Pero esto ya es normalmente en el diseño de la política. Nos podemos imaginar, yo tengo en mente ahora, ¿no? Por ejemplo, los análisis que hace COPE en el sentido de que hay un precio del carbono, lo que sería una proxy a una tasa con el diseño que sea, ¿no? Pero un carbon pricing. Y cómo de alguna manera han diseñado que todas las ganancias de esa tasa se pueden reinvertir de manera eficaz para que reinviertan, ¿no? en los households más pobres. Con lo que podemos ver en todas estas rutas impactos positivos, tanto macroeconómicamente como también a nivel más micro o a nivel de distribución equitativa. Perfecto. Graham, ¿sigues en línea? Tengo una pregunta para ti. No sé si estás. Sí, estoy. Ángel Valverde menciona que a propósito de los stranded assets que mencionaste tú, tenemos los activos de la industria petrolera. ¿Cómo ven la transición en este sector? Bueno, obviamente esto es algo que estamos analizando muy de cerca y supongo que todos nosotros hemos visto el análisis que hizo el IEA de que básicamente dice que tenemos que dejar los combustibles fósiles en el terreno, que ya tenemos demasiado
y no se puede avanzar. Y este obviamente no es el único estudio que demuestra en términos de qué necesitamos para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Esta es la realidad. Este es ya aceptado y lo que tenemos que hacer es pensar, ok, ¿cuáles son las consecuencias de estos? Y yo creo que voy a hablar un poquito del lado de las empresas individuales y también del lado del sector público. Lo que sí estamos viendo es que las empresas individuales están, uno, sufriendo un poco y dos, siendo reemplazados por empresas de energía renovable. Los más grandes empresas de energía ahora no son empresas de combustibles fósiles, actualmente son empresas de energías renovables. Y dentro de las empresas grandes de combustibles fósiles también se ve muchos esfuerzos para cambiarse, para que sean empresas de energía, pero no necesariamente de combustibles fósiles. Entonces, ya veamos movimientos dentro del sector privado y mucho interés de cómo se puede mover en esta dirección. Al lado del sector público, hay muchas preocupaciones, porque en la realidad de muchos países, especialmente en América Latina y el Caribe, son exportadores de petróleo, o exportadores de gas, o exportadores hasta de carbón. Se ve que ellos van a tener un problema con los fiscal revenues, la plata que están recibiendo de estas industrias en el futuro, y tienen que estar pensando hoy en día de cómo van a manejar en el futuro. Y por eso nosotros tenemos mucho interés en cómo apoyar, cómo trabajar directamente con los países y además cómo trabajar con las empresas. Yo creo que aún hay mucho trabajo que hacer de cómo exactamente vamos a hacer estos procesos, pero sí hay ejemplos que están apareciendo. Por ejemplo, ya hay mucho interés en utilizar fondos concesionales de cambio climático para apoyar empresas que quieren salir de energía de combustibles fósiles para poner sus esfuerzos en energías renovables. Y tenemos algunos ejemplos iniciales de este tipo de trabajo con el sector privado. Hay la idea, al momento muy enfocado en apoyar empresas que están saliendo de carbón, por ejemplo. Entonces yo creo que esto es lo que estamos viendo, es algo que toma mucho de nuestro tiempo en términos de cómo vamos a manejarlo hacia el futuro. Pero la realidad es que si queremos los acuerdos de París, tenemos que estar pensando ahora de cómo vamos a manejar combustibles fósiles. Buenísimo, Graham. Y aprovecho porque sé que te tienes que retirar, agradecerte mucho por el espacio y tu presencia en cada uno de los puntos dentro de tu presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a todos y a ti particularmente, Margarita. Chao. Chao, muchas gracias. Bueno, otro tema que aquí tocan y viene de Uruguay, este tema. ¿Qué papel ven ustedes en el secuestro de carbono orgánico del suelo como un manejo adecuado? Hay que tener en cuenta la importancia de la producción de alimentos. Menciona Mariana Gil, no veo este pilar en la discusión. No sé, tal vez Marce, si nos puedes dar tu comentario. Gracias, Margarita. Es un tema realmente central para la región, yo creo. Y es un tema también muy complejo, donde cada vez estamos estudiando y aprendiendo más cuál va a ser el papel de nuestros bosques, cuál va a ser el papel y los cambios que tenemos que hacer en la producción de alimentos, y no solamente desde el punto de vista de reducción de emisiones, pero como lo mencionaba, en términos de seguridad alimentaria. Y estos son temas que cuando estamos planeando o diseñando una estrategia a largo plazo, por ejemplo, cuando llegamos a hablar de los temas de agricultura y protección de bosques, es un tema que hablamos con los sectores y les preguntamos, bueno, ¿cuáles son sus prioridades en su sector? Y la mayoría de las veces van a ser la productividad, la seguridad alimentaria, la protección de las áreas protegidas nacionales o su extensión. Y eso se toma en cuenta al momento de realizar todos estos análisis. Ahora, yo creo que en realidad es un tema complejo, donde hay todavía muchas preguntas de cómo estamos evaluando, cuantificando y contabilizando esas capturas de carbono. Así que yo creo que es importante, y esto es como para todo, no hay una sola solución.
o lo que llaman en inglés el silver bullet. Hay que trabajar en todos los aspectos, en esos 5 pilares que hablábamos, ¿no? Hay que reducir las emisiones en todos esos sectores, en energía, en transporte, en la industria, en el uso eficiente de los recursos en nuestras dietas, y al mismo tiempo hay que reforestar y hacer manejo apropiado para poder hacer esa captura de carbono. Pero no podemos solamente pensar en ese solo pilar, porque ahí hay muchísimas incertidumbres sobre la capacidad que va a tener realmente para lograr ese cero neto, que es el que estamos discutiendo. Así que yo creo que un papel muy importante, pero tenemos que hacerlo en todos los pilares al mismo tiempo. Perfecto. Jack, veo conectadas a muchas personas que representan a las industrias y la empresa. Y una de las preguntas acá mencionaba, por ejemplo, que se ha puesto mucha atención al sector energético y a las industrias del sector energético, pero muchas veces hay industrias que tienen un potencial muy alto y que son importantes a llamarlas a involucrarse dentro de este proceso. Ustedes como PRI, ¿cómo invitan a las empresas a que participen en este proceso, a que entiendan cuál es el valor agregado que pueden aportar a esta discusión? Y no solo eso, generar los resultados que realmente esperamos dentro de la descarbonización. Si nos puedes contar, Jack. Jack, no te escuchamos en caso que tengas en mute. Hi, yeah. Yeah, I think it's a good question. I mean, obviously, we need all actors within the system to engage on this topic. I think the energy sector obviously gains a lot of attention because it's where the majority of the emissions lie. But I think there are clearly other important sectors like transport, like consumer goods, that all need representation, because clearly we're not going to achieve the transition to net zero unless, you know, all areas of the economy are also on a transition pathway. So I think, yeah, it's obviously vital that we get representation within the room from a cross section of the economy, so that we're all moving in the same direction. But yeah, I think clearly energy gets a lot of attention because that's where the bulk of the emissions lie. Jack, uno de los sectores que mencionan aquí que no hemos hablado es el sector de residuos. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Cuál es el potencial? Sobre todo de la empresa que es público-privada. No sé si puedes mencionar algo. So I only heard the question in Spanish. Yeah, they say that we haven't taken the time to talk about waste management and, of course, circular economy and the opportunities that we really had in this sector. Could you give us some ideas of what is the action that we can have for these type of companies that normally they will be public and public-private companies? Yeah. Yeah, no, it's an important sector, and we're seeing more engagement from investors with those companies. So I think, you know, that the consumer goods, the plastics kind of sector is obviously very important, and we need to see, you know, more resource efficiency, more attention being given to approaches towards a circular economy. There are, through the work that we're doing at PRI, we've convened investor workshops with companies. We call them collaborative initiatives, to ensure that investors are actually having a dialogue
with the companies that they're investing in. So I think circular economy, obviously, I think climate has been top of mind, but circular economy is obviously also part of the same, addressing the same problem. So we're seeing kind of increasing attention given to plastics and circular economy and waste management. So yeah, I think again, yeah, a vitally important sector to focus on. Thank you. I'm going to translate because we had a moment that we couldn't do that interpretation, but solo para comentarles que lo que mencionaba Jack es básicamente que hay muchas oportunidades, el trabajo de economía circular, es decir, aprovechar cada uno de los residuos finales y entrarlos nuevamente dentro de la economía es también una oportunidad y un aporte específico a este proceso de descarbonización. Y el que el trabajo de sentarse con el sector específico en mesas de trabajo donde se puedan establecer las soluciones a largo plazo, obviamente es importante. Y sin olvidar también actividades, y esto no recuerdo si lo mencionó Jack, pero es importante, es este tema de trabajar la captura de gas y la generación energética, que muchas veces en nuestros países aún no se realiza, y su impacto es bastante grande en reducción de emisiones, principalmente por ser metano, es 24 veces mucho más su capacidad de impacto en el planeta, ¿no? Creo que aquí tenemos que empezar a cerrar las preguntas. Yo le voy a pedir al equipo de DecarBoost que, dada la participación y el número de preguntas, tal vez lo que podemos hacer es recogerlas y tratar de en nuestro boletín o en alguna de los espacios que tenemos de comunicaciones, dar atención y responder a todas sus preguntas, porque creo que todas son igual de relevantes. Ahora quisiera invitar a nuestra colega Adriana Bazán para que nos cuente un poco los resultados que un diseñador, un visual mapper, ha sacado de esta discusión y nos ayude a resumir todos estos puntos que vemos relevantes de la discusión. Adriana, te cedo la palabra. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias a todos los participantes y a todos los que compartieron sus preguntas vía el chat. Si por favor me permiten proyectar la imagen que tenemos. César Ijar, que es un visual mapper basado en Perú, nos ayudó a poder sistematizar todas las ideas que tuvimos aquí, todo lo que se discutió, los diferentes argumentos y sobre todo en qué estamos ahorita, ¿no? Entonces, como un resumen de este evento llamado 2050, el futuro de las inversiones para la descarbonización de América Latina, tuvimos excelentes panelistas, Graham, Marcela, Marta, Jack y Margarita como moderadora. ¿Qué es lo que platicamos aquí? Básicamente lo que platicamos aquí es que tenemos un planeta Tierra que se ve en unas circunstancias muy difíciles, ¿no? Un planeta con la crisis económica, social y de salud de COVID-19, una temperatura global que está subiendo, un PIB per cápita que está bajando. Y eso nos genera a nosotros empezar a replantear nuevas ideas y nuevos argumentos y de repensar cómo vamos a ir para enfrente, ¿no? Cómo con estas barreras pueden haber también oportunidades, ¿no? Y estas oportunidades se van a tener que converger en estrategias de largo plazo, en apoyo de los gobiernos, en que los gobiernos deben de sentarse y deben de empezar a planificar qué es lo que viene de frente para la descarbonización. Y descarbonización entendiendo cómo mitigar los gases de efecto invernadero. ¿Qué se necesita? Un calendario de acción. No podemos simplemente sentarnos y decir, vamos a hacer esto hoy y mañana vamos a hacer otra cosa y pasado vamos a hacer otra cosa. No, se necesita unas estrategias de largo plazo y por eso estamos pensando que 2030, 2050 son los años claves en los que debemos empezar, bueno, no empezar, es el presente es donde debemos empezar y el 2050 es nuestra meta para llegar. ¿Cuáles son los sectores clave? Marcela describió algunos de estos sectores. Energías renovables son claves, es algo que ya se viene haciendo en diferentes países, energía nuclear, hidroeléctricas, energía solar, energía del viento. La reforestación, América Latina y el Caribe es una región que está sufriendo incendios forestales
forestales, desastres naturales, la electrificación de nuestros países, así como la electrificación del transporte público también. Pero no nada más esto tiene que venir del sector público, ¿no? Esto tiene que ser un constante diálogo entre el sector público y el sector privado. Necesitamos un sector público que venga fuerte con la calendarización de las actividades, con los indicadores específicos y sobre todo con estos planes de acción. Y un sector privado que al mismo tiempo se siente con el sector público y haga match, ¿no? Ese match de decir, bueno, entonces, ¿en qué te puedo ayudar, sector público? Estos ambientes habilitantes, así como lo dijeron los panelistas, ¿qué necesita tener el sector público? ¿Qué necesita proveer el sector privado? ¿Cómo se hace este match de oportunidades de inversión y de beneficios? Es lo que va a hacer que haya una colaboración entre todos los actores. Aquí no vi, pero también colaboradores del sector de la sociedad civil y sobre todo los consumidores nosotros, que tenemos que repensar que también la descarbonización es un tema que nos atañe. Entonces, lo dejo aquí. Margarita, te cedo la palabra de vuelta. Y pues nuevamente muchas gracias al Visual Mapper, a César y a todos los panelistas y a la moderadora por este excelente panel. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación tan concisa de este resumen. Antes de irme y para cerrar, nuevamente agradecer a todos los panelistas. Creo que hemos tratado de dar una introducción, pero con mucha base para seguir moviéndonos. I'm going to translate to Jack. Thank you so much for your participation. I know you are having, in the last minute, some problems with the translation, but we are closing and we really appreciate all your support and your inputs that are key for this discussion representing the private sector. A todos ustedes, muchísimas gracias. Contarles que vamos a hacer un receso de más o menos 10 minutos. Ya Orisa les va a dar los detalles, pero contarles que tendremos este taller de expertos y por ser Dicarbus una nueva plataforma en la que quiere escuchar la posición de todos los diferentes actores, los estamos invitando en esta sesión, que va a ser una sesión abierta, para que escuchen y si ven que para ustedes es relevante la participación de ella, las próximas sesiones serán cerradas como una comunidad de práctica. Entonces, voy a cederle la palabra a Luisa para que nos cuente el tema logístico, pero nuevamente, muchas gracias a todos los panelistas, a los socios de esta iniciativa y para adelante en este tema de la descarbonización. Gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Me sumo al agradecimiento a todos los ponentes que tuvimos hoy. Realmente se dio un panel súper interesante que nos ayuda a seguir pensando en cómo seguir impulsando la descarbonización en Latinoamérica y cuáles son los riesgos y las oportunidades. Quiero aprovechar también para agradecerte a vos también, Margarita, por la moderación de este panel. Así que bueno, nuevamente gracias a todos. Y como bien les contaba Margarita, ahora vamos a continuar con el taller de expertos que tenemos hoy, que es una nueva oportunidad para poder conocer más sobre la comunidad de práctica, para que puedan conocer bien cómo es la dinámica y en todo caso, si les interesa integrarse a esta comunidad, que puedan postular y ser parte de las actividades que tendremos para el resto del año. Se está presentando en pantalla también el calendario anual de eventos de Dicarboost. Quería comentarles que en septiembre tendremos una próxima sesión sobre finanzas climáticas. Específicamente estaremos tratando el tema de oportunidades, instrumentos para catalizar la inversión baja en carbono, así que están todos más que invitados a participar. Y por último, en noviembre tendremos otra sesión abierta sobre rutas de transformación climática, espacios muy interesantes para poder seguir promoviendo la discusión y la reflexión sobre este tema tan importante que es la descarbonización en Latinoamérica.